Iglesia, reciban un cordial saludo y que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes. Bienvenidos a nuestro primer servicio, nuestro primer culto de este año 2021 y damos gracias a Dios de que nos reúne nuevamente, así sea de esta manera virtual, para juntos poder alabar y exaltar el nombre del Señor y ser instruidos por su palabra. Reciban todos un feliz año en Cristo Jesús, un feliz año 2021 y con la convicción y la certeza de que iremos de la mano de nuestro Señor viviendo cada día de este nuevo año. Quiero invitarlos a que vayamos a la Biblia y abramos allí el Salmo 90. Este salmo escrito por Moisés es una oración donde él derrama su corazón delante de Dios, reconociendo la eternidad de Dios y lo limitado que es el hombre. Somos exhortados en este salmo a vivir con sabiduría cada día que el Señor nos regala. Y sobre todo, nuevamente, lo que Moisés declara y exalta en este salmo es que tenemos un Dios que es eterno y que esto nos debe mantener en una perspectiva correcta de que nuestra vida limitada está en las manos de un Dios eterno, que nos promete un día llevarnos a esa eternidad en gloria allá en los cielos. Vamos al Salmo 90, dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hemos leído la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, estas palabras del versículo 1 del Salmo 90. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Padre, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias porque este es el día en que tú creaste e hiciste y nos permites vivir para alabar y exaltar tu nombre. Señor, aquí estamos delante de ti y oramos como oró Moisés, reconociendo lo eterno que tú eres, pero sobre todo que con estas palabras de aliento que tiene el primer versículo de este salmo, que dice que tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, permítenos tener esta verdad siempre en nuestra mente cada día de este nuevo año. Gracias, Señor, te damos por el año que ya pasó. Gracias por este año que comienza. Gracias, Señor, porque
podemos tener la certeza de que irás con nosotros cada día de este año. Enséñanos, Señor, a vivir este año con sabiduría, a vivir cada día, Señor, entendiendo lo limitado que somos, pero descansando y fortaleciendo nuestra fe, sabiendo que tú eres el Dios eterno, que guarda a tus hijos. Señor, oramos para que tú traigas paz y gozo a aquellos corazones afligidos en este día. Oramos por aquellos que están enfermos, para que tu mano de misericordia se extienda en ellos, trayéndoles bienestar, Señor. Oramos por los que están en preocupación y que estas preocupaciones no les permiten tener un gozo en ti, Señor, para que tú traigas una medida de fe mayor a ellos, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando necesidades económicas, por falta de recursos, por no tener trabajo. Señor, provee para ellos un trabajo y por medio de este trabajo provee los recursos, Señor. Bendice este culto, Señor, que dedicamos a ti, que sea una ofrenda viva que recibas con agrado, Señor, delante del trono de tu gracia. Permítenos, Señor, cantar a ti con gozo, con alegría. El versículo 14 de este salmo dice: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, Señor. Que este nuevo año, a pesar de las circunstancias, podamos alegrarnos en ti, reconociendo que derrama sobre nosotros tu misericordia. Ayúdanos a vivir no por vista, sino por fe en ti, Señor. Que no sean las circunstancias las que muevan nuestras emociones, sino la verdad de tu palabra, y que descansemos en ella y podamos estar gozosos cada día de este año, Señor. Ahora, Padre, permítenos alabarte y exaltarte, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, abran sus signarios y vamos a cantar al Señor el himno 361, que lleva como título: Grande gozo hay en mi alma hoy. Cantemos juntos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Espero que de verdad puedas estar cantando con gozo, porque este año, 2025, será un año de muchas bendiciones. Este año, 2025, será un año de muchas bendiciones. Este año, 2025, será un año de muchas bendiciones. Este año, 2025, será un año de muchas bendiciones. Este año, 2025, será un año de muchas bendiciones. Este año, 2025, será un año de muchas bendiciones. Este año, 2025, será un año de muchas bendiciones. Espero que de verdad puedas estar cantando con gozo,
porque Cristo es tu Salvador, porque solo esto puede traer un verdadero gozo. Vamos a seguir alabando al Señor, cantando el himno 364. Himno 364. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constante es en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Amén. Iglesia, el Señor va a pastorearte cada día de tu vida en este nuevo año. Él es el que cuida a sus ovejas, pero solo a sus ovejas. Si tú todavía no perteneces al rebaño del Señor, te invito a que abras tu corazón a Él. Confiesa tu pecado delante de Él y pídele que sea el pastor de tu vida. Vamos a seguir alabando al Señor y cantando el himno 397, En mis angustias. Angustias me ayuda Jesús, sobre mi alma derrama su luz. Todos los días consuelo me da, cada momento conmigo está. Cada momento me guarda, Señor, cada momento en gracia y amor. Vida abundante yo tengo en ti, cada momento tú vives en mí. Yo acudo al trono de gracia con fe, oye mi voz y mis lágrimas ve. Cristo Jesús en el cielo y allí, cada momento se acuerda de mí. Cada
Señor, cada momento en gracia y amor. Vida abundante yo tengo en ti, cada momento tú vives en mí. Cristo es mi roca, mi libertador, es mi escudo, mi gran defensor. Él a mi lado en las luchas está, cada momento y ayuda me da. Cada momento me guarda, Señor, cada momento en gracia y amor. Vida abundante yo tengo en ti, cada momento tú vives en mí. Señor, gracias porque cada momento tú estás con nosotros, cada momento estuviste con nosotros durante este año que pasó. Y sabemos, Señor, que en cada momento de este nuevo año estarás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos presentarnos nuevamente delante del trono de tu gracia para venir con gratitud en nuestros corazones. Y agradecerte, Señor, por la misericordia dada a cada uno de nosotros cada día. Gracias, Señor, por traer gozo a nuestro corazón. Gracias por ser nuestro pastor. Y gracias, Señor, porque cada momento estarás con nosotros. Señor, queremos darte gracias por esa obra maravillosa que tú hiciste a favor de nosotros. Cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a venir, a hacerse hombre, vivir entre nosotros, humillarse hasta hacerse un siervo para, en su humillación, ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Padre, que esto sea una eterna gratitud que hay en nuestros corazones. Que podamos comprender cada día de este nuevo año que tu amor hacia nosotros no se mide por las circunstancias que vivamos, sino que ya está demostrado por este acto de salvación, por tu entrega y sacrificio por nosotros y perdonarnos de todos nuestros pecados y hacernos tus hijos, Señor. Danos cada día el deseo de agradecer a ti por lo que has hecho y a la vez darnos el compromiso de vivir para ti, de vivir obedeciendo tu palabra, de vivir, Señor, reconociendo que lo diste todo por nosotros y lo menos que podemos hacer es darte nuestra vida completa a ti, Señor, y ser leales a ti. Quiero darte gracias, Señor, por las ofrendas que has enviado a la iglesia. Gracias, Señor, por la fidelidad de los hermanos que ofrendan y lo hacen con gozo. Retribuye a cada uno, Señor, conforme a lo que hay en sus corazones, Señor. Y como dice tu palabra, repercutan en frutos espirituales abundantes en sus vidas. Gracias por sostener tu iglesia, Señor. Y ahora que vamos a tu palabra, te pedimos, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra, que podamos comprender tu palabra y que podamos ser edificados por tu palabra y que tu palabra traiga también a aquellos que no te conocen convicción de pecado para que vengan a ti en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos y vamos al capítulo 6 y leeremos los versículos desde el 30 al 44. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo:
venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiéndole él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hemos leído la palabra del Señor. Todos los milagros que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal, o de todos los milagros que el Señor Jesús hizo y que están registrados en los evangelios, este es el único que fue incluido en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan entendieron que este milagro era tan importante que ellos debían darlo a conocer a sus lectores, aunque cada uno de los evangelistas presenta la historia desde una perspectiva diferente. El énfasis de la narración es distinto en cada caso. Tanto Mateo como Lucas nos muestran el poder de Cristo en acción al alimentar a una multitud tan numerosa con apenas 5 panes y 2 peces. En el Evangelio de Juan, que es el más teológico, el milagro sirve de preámbulo a la revelación de Jesús como el pan de vida que ha descendido del cielo para dar vida eterna a todos los que creen en él. Pero Marcos añade algunos detalles que no se encuentran en los otros 3 evangelios, detalles que nos permiten ver en la historia una forma más clara que los demás el corazón amante, bondadoso, compasivo de nuestro Señor Jesucristo. La historia comienza en el mismo punto donde Marcos la había dejado. Pueden mirar los versículos 12 y 13 de este mismo capítulo 6. Eso lo estudiamos hace unos domingos atrás, que el Señor Jesús comisionó a sus discípulos para que salieran por toda Galilea, de 2 en 2, haciendo las mismas obras que él había comenzado a hacer durante su ministerio terrenal. Y ahora que la campaña ha concluido, ellos se reunieron con el Señor para contarle todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. Nosotros no sabemos cuánto tiempo gastaron en esta misión evangelística. Los discípulos recorrieron toda esa región de Galilea. Parece ser que fue un recorrido bastante largo, visitando muchas poblaciones, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Y podemos suponer que estos hombres pasaron por la experiencia más agotadora de su vida. Semana tras semana habían estado lidiando con las miserias, con las dificultades de la gente, recibiendo en carne propia el impacto de la incredulidad de muchos y al mismo tiempo experimentando la alegría y el gozo de aquellos que aceptaban el evangelio de todo corazón. Así que cuando estos hombres regresaron de su gira ministerial,
estaban completamente agotados en un sentido físico y emocional. Iglesia, el ministerio es pero muy agotador, porque no importa cuánto hagas, nunca será suficiente. Siempre habrá inconversos que evangelizar, nuevos creyentes que discipular, personas con problemas que necesitan ayuda. Las necesidades siempre serán más abundantes que las personas que puedan suplirlas. Por eso el Señor Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Esa es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Así que el Señor Jesús reconoce el agotamiento de sus discípulos y decide llevarlos en una barca a un lugar solitario, lejos de la presión de la gente, nos dice el versículo 31. Por el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, sabemos que ese lugar fue Betsaida. En ese lugar, en Betsaida, allí nacieron Pedro, Andrés, Natanael y Felipe. Y ellos van allí a descansar. Pero en la soberanía de Dios, la historia da un giro inesperado. Inesperado para los apóstoles y para nosotros también. Dice el versículo 33 que la gente los vio salir y comenzaron a moverse hacia ellos desde todas las poblaciones de alrededor. Y eso nos lleva a la primera escena de este relato. Dice en el versículo 34 que al desembarcar al otro lado se toparon con una gran multitud de personas. Marcos nos dice en el versículo 44 que el número de hombres que estaban congregados allí eran 5,000. Pero en el Evangelio de Mateo, en el texto paralelo, Mateo añade el detalle de que en ese cálculo de 5,000 hombres no se tomaron en cuenta ni las mujeres ni los niños. Es por eso que algunos comentaristas bíblicos afirman que allí probablemente estarían reunidas unas 20,000 personas aproximadamente. Allí había mucha gente y con mucha necesidad. Y aunque el texto no lo dice, suponemos que eso debió ser algo muy frustrante para los apóstoles. Estos hombres estaban muy cansados y no era justo que ahora tuvieran que atender a tanta gente. Pero la agenda ministerial de Dios es muy distinta a la nuestra. Podemos imaginar que el deseo de los discípulos era tener un tiempo en privado con el Señor Jesús y compartir en detalle sus experiencias ministeriales. Habían estado separados de su maestro muchos días. Y aunque el texto no lo dice, imaginamos que los discípulos vieron a toda esta gente como un estorbo a sus planes de descansar. Este pasaje nos plantea entonces una dificultad que debemos resolver. ¿Qué pasó con el reposo que Jesús había planeado para sus discípulos? Como dice el versículo 31. ¿Qué pasó con ese plan? Bueno, creo que el Señor le dio a sus discípulos una clase de reposo muy superior y más duradera que el descanso del cuerpo. Y creo que tú y yo necesitamos ese tipo de reposo. Por un lado, Jesús los estaba colocando en una situación que les permitiera experimentar en una forma muy sorprendente la realidad de las promesas del Señor que encontramos en Isaías capítulo 40. Permítanme leer Isaías 40, versículos 29 al 31. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es correcto y apropiado darle descanso al cuerpo. El Señor nos dejó un patrón apropiado de descanso y de reposo que todos hacemos bien en cumplir. Él dijo: 6 días trabajarás, pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Si no le das descanso a tu cuerpo, es muy probable que termines siendo ineficaz y haciendo un mal trabajo.
Pero hay ocasiones providenciales en las que el mismo Dios nos coloca, situaciones en las que no tenemos tiempo para descansar, y es en esos momentos cuando el Señor engrandece su gracia en nosotros, ayudándonos a seguir adelante más allá de nuestras fuerzas. Iglesia, nuestro Dios tiene el poder y la capacidad de multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero hay algo mucho más importante en este pasaje, y es que en medio de esta supuesta interrupción de su descanso físico, los discípulos estaban a punto de presenciar un despliegue de la compasión, el poder y la gracia del Señor Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el reposo o con el descanso? Hermanos, al final de cuentas, el cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles. El cansancio del alma proviene del hecho de que nosotros tendemos a perder de vista la gracia, la bondad, la compasión, el poder, la sabiduría y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador. Cuando estamos en medio del problema, eso es lo que cansa el alma. Cuando toda esa gente comenzó a llegar de todas partes, el Señor Jesús no los vio como un estorbo, ni vio toda esta multitud como una molestia a sus planes de descanso. Lucas, en el texto paralelo, dice allí en el capítulo 9, versículo 11, que Él les recibió. En otras palabras, la idea de Lucas es que el Señor Jesús les dio una gran bienvenida con mucho agrado. El Señor los recibió con los brazos abiertos. Y volviendo aquí a la narrativa de Marcos, Marcos nos dice allí en el versículo 34 que el Señor tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús vio sus almas cansadas, Jesús vio sus problemas, Jesús vio sus conciencias culpables, Jesús vio su miseria espiritual, Jesús vio sus desgracias y Él tuvo compasión. Nuestro Señor Jesús no es un Salvador frío y distante. Él realmente se compadece de aquellos que están en aflicción. Estas personas necesitaban la palabra de Dios. Ellos estaban hambrientos de la palabra de Dios, aunque muchos de ellos no eran conscientes de esto, no lo sabían. Y eso fue precisamente lo que Jesús les proveyó ese día y se los proveyó en abundancia. Lean nuevamente el versículo 34. La forma como Jesús mostró su amor. La forma como Jesús mostró su corazón compasivo fue enseñándoles la palabra. Fue dándoles instrucciones por medio de la palabra de Dios. Y aquí aprendemos un principio. La mayor necesidad que nosotros tenemos es de recibir la palabra. La mayor necesidad de estas personas no eran sus enfermedades, no eran sus carencias económicas, no era la falta de amigos. La mayor necesidad que ellos tenían era el alimento de la palabra de Dios. Y eso fue lo que el Señor Jesús les dio. El Señor mostró su compasión enseñándoles muchas cosas, dice el versículo 34. Y parece que estas personas no estaban mirando el reloj, porque en el versículo 35 nos dice el texto que el tiempo de enseñanza se extendió hasta casi la caída del sol. Marcos dice que se hizo muy tarde. Y eso nos lleva a la segunda escena de este pasaje que titulamos Una multitud hambrienta y un Salvador todo suficiente que provee para todas nuestras necesidades. Veamos el versículo 35 y 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Tal vez los discípulos estaban realmente preocupados por toda esta gente, o tal vez
Ellos vieron allí una oportunidad para que por fin pudiesen estar solos y tranquilos con el Señor. No lo sabemos qué era lo que realmente motivaba a los discípulos decirle esto al Señor. Pero lo que sí sabemos era que el Señor iba a aprovechar esta oportunidad para darle otra lección a sus discípulos. Ya se hacía de noche en medio de la nada y la gente estaba hambrienta. Y los apóstoles recomiendan despedir a la multitud cuando todavía tenían la oportunidad de encontrar algún lugar para comer. Y para ser justos con los apóstoles, la idea era muy buena. La idea de ellos era muy prudente, excepto por una cosa, que ellos estaban perdiendo de vista que el Señor Jesús estaba allí con ellos. Ellos estaban tan enfocados en el problema que fueron incapaces de ver la solución que tenían frente a sus ojos. Y eso es lo que pasa cuando comenzamos a andar por vista, en vez de andar por fe. La realidad se vuelve tan real que nos vemos a nosotros mismos como personas prudentes, cuando lo que estamos es siendo personas incrédulas. Lo de los discípulos no fue un asunto de prudencia, fue un asunto de incredulidad. Mirar la realidad a nuestro alrededor únicamente con los ojos físicos no nos ayuda a ver mejor. Eso produce realmente miopía espiritual. Estos discípulos necesitaban una perspectiva mejor de las cosas. Y eso es lo que el Señor les va a proveer, pidiéndoles que hagan lo imposible. Miremos el versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En otras palabras, ellos reaccionaron como cuando a ti te piden algo imposible. ¿Qué? El Señor insiste en probar la fe de sus discípulos. Y en el versículo 38 les dice, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Podríamos imaginar que que la pregunta de Jesús para los discípulos llegó a traer más frustración a ellos. Me imagino que ellos dirían algo así, Señor, tú pretendes que entre toda esta gente nos pongamos a recoger qué merienda ellos traen para luego repartirlas a más de 15,000 personas. Bueno, la narrativa paralela que encontramos de este texto en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 6, nos dice que Andrés, hermano de Pedro, va y trae a un muchacho cuya madre le había preparado una lonchera que contenía 5 panes y 2 peces. Y parece ser que el Señor le dice, bueno, muy bien, ese es un buen punto de comienzo. Dividan a la gente en grupos, dice el versículo 39, para darles comida en completo orden. Humanamente hablando, lo que Jesús les está pidiendo es algo completamente irracional. Pero, de acuerdo al texto, parece que los discípulos por primera vez actúan como debían actuar. Versículos 39 y 40. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Dividieron a las personas en grupos de 50 y de 100. Ellos no preguntaron, ¿y Señor, para qué vamos a hacer esto? Ellos simplemente se limitaron a hacer lo que el Señor les mandó que hicieran. Entonces ocurre algo totalmente inesperado. Versículos 41 y 42. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Qué impresionante.
Juan en el capítulo 6 nuevamente nos dice que Jesús levantó los panes y los peces y le dio gracias a Dios. Él no le dio gracias al muchacho. Esa es la razón por la cual nosotros damos gracias por los alimentos cuando nos sentamos a la mesa. Porque Dios es el proveedor de todas las cosas, sin importar los medios que Él usa para proveértelos. No te creas que tú dependes de tu gran salario, de la cuenta que tienes en el banco. Tú dependes de Dios, que te alimenta por medio de tu salario. Por el poder de Dios, esa limitada comida se multiplicó y comieron hasta que se saciaron, y dice que sobró comida. Eso es lo que nos dice allí en el versículo 42 y 43. Este milagro es una representación gráfica del Evangelio. El Señor Jesús vino al mundo a saciar al alma hambrienta por medio de su muerte en la cruz, porque Él es un Salvador compasivo, lleno de gracia. Él dijo: yo soy el pan de vida. Acompáñame un momento a Juan capítulo 6, a los versículos 48 al 51. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este milagro fue el preámbulo del gran banquete de salvación que el Señor ofreció al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ya vemos por qué los 4 evangelios entonces incluyeron este milagro en sus evangelios. Los 4 evangelistas incluyeron este milagro en sus evangelios. Este milagro era muy importante. Jesús se está presentando aquí como Jehová Jireh. Jesús se presenta aquí como el creador del universo, como el todopoderoso, como aquel que puede proveer para nuestras necesidades. Hay varias lecciones que podemos aprender aquí de esta narrativa. La primera es que el descanso del alma no se encuentra en una vida libre de problemas. El verdadero descanso se encuentra en una visión apropiada de la compasión, la gracia, el poder, la sabiduría, la bondad, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes tener muchos recursos, pero si tú no ves al Señor de esa manera, tu alma jamás tendrá reposo. Él dijo: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendemos también que las necesidades de los demás no son interrupciones en nuestro camino, sino momentos de gracia que Dios nos da, oportunidad para mostrar esa gracia que Él ha derramado en nuestros corazones. Muchas veces hemos tenido un plan para el día, para la semana, y estamos muy concentrados en ese plan, pero de repente alguien tiene una necesidad. Y uno preferiría no mirar eso. Uno preferiría ser como aquel sacerdote levita que vio al hombre que fue golpeado por ladrones allí tirado en el camino. Y él puso sus ocupaciones como excusa para no atenderlo. Iglesia, hay mucha gente necesitada en el día de hoy. Y necesitamos tener ojos compasivos como el Señor Jesús los tuvo. Sal de tu zona de confort y mira a tu alrededor las muchas oportunidades que Dios te da para servir a otros. Aprendemos de esta historia que solo Jesús es el único que puede saciar el alma hambrienta. Amigo que escuchas este sermón y estás sin Cristo, tú eres como una oveja sin pastor. Y si tú eres una oveja sin pastor, quiero decirte que tú estás en graves peligros. No solo porque no
serás capaz de enfrentar adecuadamente los problemas de esta vida, sino que estarás completamente desprotegido cuando tengas que enfrentarte con la justicia de Dios en el día del juicio. Jesús te ofrece saciar tu alma hambrienta por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Pero tienes que comer el pan de vida. Tienes que apropiarte de Jesús por medio de la fe. Tienes que arrepentirte de tus pecados. En Juan capítulo 6, versículo 35, Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Iglesia, quiero invitarte a que para terminar nuestro servicio abras tu himnario en el número 365. Himno número 365. Este himno es la letra de Isaías 40, en los versículos 29 al 31 que leímos ahorita. Los que esperan en Jehová. Cantemos este himno. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solaz. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová. Iglesia, que este año 2021 nosotros podamos estar en el descanso y en el reposo de nuestro Señor Jesucristo, teniendo puesto nuestros ojos en Él y no en las circunstancias. Que podamos disfrutar de su compasión, de su gracia y de su misericordia todos los días de nuestra vida. Y demos gracias a Dios porque hoy nuestra alma está satisfecha y saciada con el pan de vida que es Cristo Jesús. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.